Ministerios Cristianos Casa presenta Ministerio de Sanidad y Libertad en Cristo, bajo la conducción de la licenciada Ligia de Lexáenz, orientadora familiar y matrimonial. Bienvenidos. ¿Cómo están nuestros directos amigos? Nuevamente con ustedes y nuestro programa Ministerio de Sanidad y Libertad en Cristo. Seguimos con la serie Cuando las palabras hieren. Esperamos que luego de concluidos nuestros diálogos, quienes siguieran día a día estas audiciones, sean animados a buscar la paz de Dios para su alma herida. En Ministerios Cristianos Casa, solidarios con su dolor, les ayudaremos a comprender y superar los problemas que ustedes pudieran estar padeciendo. Soy Ligia de Lexáenz, orientadora familiar y matrimonial, quien les da la más cordial bienvenida a ustedes. Continuemos entonces con nuestro desarrollo, ahora desde el daño emocional que causan las palabras hirientes. Adelante, Jonathan. Daño emocional. El abuso verbal extremo hace que sus víctimas se sientan pequeñas e impotentes. Se sienten tan débiles e inútiles como individuos para cambiar sus circunstancias. Después de vivir en una situación donde nada cambia, independientemente de lo que hagan, poco a poco se dan por vencidas, empiezan a dejar e interesarse y se desaniman. Muchos de nosotros que conocemos a alguien que ha sido víctima de abuso verbal, notamos ese cambio en el rostro de la persona. El que solía estar contento, era extrovertido y lleno de energía y esperanza, se vuelve infeliz, reservado, letárgico y deprimido. Los cónyuges que experimentan un abuso verbal extremo sienten además el penetrante cuchillo de la traición. Antes del matrimonio, sus compañeros les hicieron creer que eran amables, delicados, razonables y flexibles. Algunos hacen una exhibición bien elaborada de amabilidad y respeto. Sin embargo, poco después del matrimonio, el lado oscuro empieza a revelarse. Cuando los cónyuges demuestran ser completamente diferentes de lo que fingieron ser, los sentimientos de traición pueden llegar a ser abrumadores. La sensación de traición se profundiza en muchos, porque además se sienten defraudados por su iglesia. Muchas mujeres que han sido víctimas de un abuso verbal extremo no han hallado ayuda en su congregación. Muchos líderes de la iglesia no creen que las escrituras les dan una base para considerar el abuso verbal y emocional tan grave como el abuso físico y sexual. Otros creen que el problema desaparecerá en algún momento si el cónyuge ofendido se va a casa y trata de ser más sumiso y amoroso. ¡Qué horror, Jonathan! De esto yo veo constantemente en Ministerios Cristianos Casa, cuando las pobres mujeres, sin tener ninguna ayuda, ningún tipo de consolación, solamente esta aberración horrible de hacerles creer que deben ser sumisas y aguantar los golpes verbales, físicos, emocionales. Sin embargo, las escrituras enseñan que aunque las palabras pueden parecer insignificantes, pueden hacer mucho daño. Las palabras denigran, son como el fuego. El efecto destructivo de las palabras puede ser infernal. Las palabras pueden ser un veneno mortal, pueden incapacitar. El uso pecaminoso de las palabras nos puede poner en peligro del castigo eterno. Así lo reza en Santiago, el capítulo 3, los versículos 5 y 6, para que los lean, por favor. Tristemente, la veracidad de esos pasajes bíblicos se ve en las vidas de muchas personas que han descubierto que el dolor de las palabras degradantes puede ser peor y más duradero que un asalto físico. Que el compañero de uno le llame feo, estúpido o bueno para nada es una traición peor al compañerismo que una bofetada. Daño físico. A la larga, lo que afecta el alma tiene efecto en el cuerpo. No es raro que los cónyuges que han experimentado un abuso verbal extremo presenten síntomas relacionados con el estrés, como la migraña, tics nerviosos o graves dolores estomacales. Las víctimas sufren también de agotamiento, desórdenes de articulación mandibular y síndrome de irritación intestinal. Esas aflicciones físicas pueden causar un sufrimiento innecesario e interrumpir la capacidad de una persona de servir en la vida y disfrutar de ella. Ahora miremos
¿Cómo responder a las palabras abusivas? Algunos podrían pensar que el abuso verbal en el matrimonio en realidad no es tan grave, pero los que han sido objeto de él saben lo frustrante y devastador que puede ser. El tipo de control y la falta de amabilidad que se manifiesta en todos los matrimonios puede no requerir la intervención necesaria en los casos más graves de abuso verbal, pero sí merecen más de nuestra atención como personas y dentro de la iglesia. Ya sean las ofensas verbales, pocas o muchas en los matrimonios, los casados necesitan basar sus respuestas a ellas en algunos principios centrales que aplican a las relaciones. Antes de enfocar nuestra atención más específicamente a algunos puntos de cómo responder al abuso verbal en el matrimonio, echemos un breve vistazo a lo que significa amar a un cónyuge que nos hiere con palabras. ¿Qué significa amar? Para la mayoría de nosotros es difícil amar a quienes nos hieren. Sin duda, el amor no es simplemente hacer que nuestros cónyuges se sientan mejor. No es solo apaciguar a nuestros esposos o esposas. No es evitar el conflicto para llevarse bien. Dicho sencillamente, amar es procurar los mejores intereses de nuestros cónyuges. Eso significa al menos dos cosas. Primero, amar significa que estamos profundamente interesados en nuestros cónyuges a pesar de que ya no tienen nuestra confianza. Segundo, el amor confronta y aborda los patrones pecaminosos en la vida de nuestros compañeros, incluso si eso los incomoda o los hace sentir mal. Jesús, quien amó perfectamente, a veces confrontaba. Confrontó y persiguió agresivamente a los cambistas del templo que estaban engañando a la gente con sus precios inflados. Hubo momentos en que él hizo comentarios cortantes a algunas personas. Sin embargo, Jesús confrontaba no para vengarse de sus enemigos, sino para despertar a aquellos que no se daban cuenta del daño que estaban haciendo. Confrontaba para dar a los ofensores la oportunidad de reconocer su pecado, arrepentirse y encontrar el perdón de Dios. De la misma forma, los esposos y las esposas deben confrontarse mutuamente en amor, motivados por el deseo de ver a sus compañeros recobrar la sensatez y reconciliarse con Dios y con ellos mismos. ¿Qué puede hacer un cónyuge herido? Cualquiera que sea el grado de abuso verbal con el que estén luchando los cónyuges, su respuesta tiene que incluir un mejor reconocimiento del problema, un autoexamen cabal, una confrontación cuidadosamente planificada y la disposición a dar a sus compañeros tiempo suficiente para cambiar. Al buscar un cambio sincero de corazón y conducta y esperar que ocurra, deben estar abiertos a cultivar el deseo de perdonar. Reconocer el problema. Los cónyuges que son atacados verbalmente se ayudan a sí mismos y a sus compañeros aprendiendo a reconocer cómo y cuándo usan estas palabras para controlarlos y atacarlos. No pueden confrontar un problema en amor si no lo ven ni lo entienden. Una manera de que los cónyuges heridos reconozcan mejor el problema es escuchar más sus propias percepciones, pensamientos y sentimientos. Tienen que dar a sus propias opiniones tanto peso como a las de sus cónyuges. Si usted se encuentra en una relación sumamente abusiva verbalmente, no es tonto ni egoísta, ni hipersensible, ni tampoco está en falta como su cónyuge le ha hecho creer. Sus opiniones y percepciones son legítimas, de manera que suba el volumen de sus propios pensamientos y sentimientos. Permítase escuchar lo que le están diciendo, despierte sus adormecidas emociones y sienta la ira que ha estado suprimiendo durante tanto tiempo. Los sentimientos solos no son confiables como guía a nuestra manera de pensar, pero igual que un medidor en el tablero de un auto, indican que algo anda mal. Llevar un diario de cómo y cuándo lo domina o lo ataca a su cónyuge verbalmente también le puede ayudar a entender los patrones de control y de manipulación que está confrontando. Pero entienda, por favor, que el propósito de ese diario es comprender y más no vengarse. El registro no debe convertirse nunca en una lista de malas acciones que después le vaya a echar en cara a su cónyuge. Cuando lleve esta cuenta, empezará a notar patrones. Estos le permitirán predecir cómo y cuándo su cónyuge trata de controlarle y castigarle. Una vez se dé cuenta de ello, es menos probable que le tome desprevenido cuando suceda. Estará mejor preparado o preparada para enfrentar el problema cuando ocurra de nuevo. Otra parte de reconocer el problema
es saber cuándo necesita ayuda. Abordar casos graves de abuso verbal a menudo exige fuertes medidas correctivas. Puede que usted no tenga la confianza suficiente para hacerlo solo. Tal vez esté lidiando con asuntos económicos o del cuidado de los niños para los cuales no tenga los recursos necesarios. Por eso puede ser importante que busque ayuda de quienes tienen la experiencia y los recursos. Al menos, tal vez necesite conversar con un amigo en quien pueda confiar, o aceptar la ayuda de un pastor o un consejero cristiano que comprenda la dinámica del abuso verbal grave. En algunos casos severos, una esposa víctima de abuso podría necesitar buscar ayuda en un refugio para mujeres. Al saber del profundo dolor que en las personas han causado las crueles palabras que alguien lanzó sobre ellas, les informamos que Ministerios Cristianos Casa es una comunidad cristiana con el propósito de guiar a la familia a la sanidad integral. Toda orientación familiar está basada en principios bíblicos con apoyo de la psicología. Este mensaje fue el quinto de la serie Cuando las palabras hieren. Hoy vimos algo más de los daños que causa el abuso verbal extremo. Mañana seguiremos con el desarrollo de cómo responder a las palabras abusivas. Gracias por su amable sintonía. No se pierda la sexta parte. Dios mediante, mañana estaremos a esta misma hora y por esta misma emisora. Estamos cordialmente despedidos. Hasta la próxima. Bendiciones.